Vamos a comenzar, ya está grabando por si acaso. El día de ayer estuvimos hablando de la posibilidad de probar hipótesis. A veces uno diseña experimentos para hacer conjeturas y queremos esas conjeturas, obviamente, verificarlas como un experimento. En la experimentación hay varias etapas, ¿no? Hay etapas iniciales, etapas exploratorias, luego etapas confirmatorias. Quizás alguien comienza con un experimento sin saber a dónde va y luego va conjeturando y hace nuevos experimentos para verificar sus conjeturas. Lo que uno no hace es basar su hipótesis basada en los datos. Eso se llama double dipping. Ya mismo voy a explicar lo que es el double dipping. Entonces, ayer teníamos nosotros una hipótesis que queríamos probar. Tenemos dos poblaciones, vamos a llamarle 1 y 2, ¿no? O X y Y. Ayer le llamé Z y P, pero ya lo vamos a hacer X y Y. Y mis dos poblaciones, cada una tenía un promedio real. Entonces nosotros vamos a hacer el contraste de hipótesis, que la media real de la población X es igual a la media real de la población Y. Ese es el contraste de hipótesis o una de las hipótesis, la hipótesis que vamos a suponer cierta, y vamos a contrastarla contra la hipótesis, la media real de los X es distinta de la media real de los Y. Entonces, para hacer ese contraste de hipótesis, quedamos que íbamos a utilizar dos muestras. Una muestra de los X, que es X1 hasta XN, y la muestra de los Y va a ser Y1 hasta YM. Cuando desarrollamos la matemática para esto, hacemos varios supuestos. Por ejemplo, uno de los supuestos es que las muestras son independientes la una de la otra. Es decir, si yo tengo un caso en el que este X1 representa un individuo, y luego acá tengo el mismo individuo, esas observaciones no son independientes. Las observaciones que yo hago entre una persona a otra, esas son independientes entre sí. Pero cuando hago más de una observación del mismo individuo, ahí no hay independencia. Hay que usar otra cosa. Sí se puede hacer, se puede modelar, pero hay que usar otra cosa. Entonces aquí vamos a suponer que tengo n observaciones independientes de una variable y m de otra. Por ejemplo, pudiera ser que vamos a estamos probando una droga, estamos haciendo un experimento para una nueva droga para crecer el cabello, para disminuir el colesterol o lo que sea, ¿no? Y quizás el grupo X pudiera ser el grupo de placebo y el grupo Y pudiera ser el grupo de la droga que estoy probando. A propósito, cuando se hacen experimentos médicos, nos cuidamos acerca de algo que se llama el efecto placebo. Muchas personas, cuando quizás piensan que se han tomado una droga que les hace bien, a veces por su misma condición mental puede que les haga bien, aunque la droga aunque solamente le haya dado agua. Cuando se hacen estudios médicos, generalmente se toma un grupo de personas y se les dice: ustedes van a formar parte de un experimento médico. En Estados Unidos es así. Y dice: todos ustedes van a ser inyectados con una sustancia. Algunos de ustedes serán inyectados con el ingrediente activo, otros no. En el ingrediente activo, la droga que voy a probar. Es decir, algunos solamente van a recibir placebo. ¿Cuál es la idea de hacerlo así? La idea es que, de alguna manera, eliminar el efecto placebo. La persona sabe que puede que le hayan dado la droga como puede que no. No tiene seguridad. Queremos ver el efecto puro de la droga. Entonces pudiéramos pensar el grupo X como un grupo de control, el grupo Y como un grupo en el que voy a administrar la droga. Entonces, ayer habíamos hablado de que para probar la diferencia de las medias, creábamos este estadístico basado en el promedio observado de las variables, dividido para las desviaciones estándar muestral, 1 sobre n más 1 sobre m. Y esta desviación estándar era una medida
de qué tan variable o qué tanto variaban las observaciones, ¿no? Esto vimos el día de ayer. Y a cada observación se le restaba su media, se elevaba al cuadrado. A todas las x se le restaba su media, se elevaba al cuadrado. Y a todos los y se le restaba su media, se elevaba al cuadrado. ¿Sí? Ahora, en estadística nosotros hemos desarrollado lo siguiente. Esto le llamamos t. Y hemos desarrollado cuál debe ser el comportamiento de ese t bajo la condición de que los datos son normales y las medias son iguales. Es decir, vamos a suponer, suponga que H0 es cierta. Vamos a suponer que H0 es cierta. Es decir, mu x es igual a mu y. Bajo esas condiciones hay una distribución que se llama la distribución t. Se parece a la normal, pero no es la normal. De hecho, es una distribución que tiene características muy distintas a la normal. Y entonces me dice, esta distribución o este valor de t debe de dar alrededor de un cierto valor. Alrededor de 0. La t siempre está centrada alrededor de 0. Entonces, si esta, en efecto, la hipótesis nula es verdadera, el valor t tiene una alta probabilidad de estar cerca de 0. Sin embargo, nos interesan ya regiones donde el valor t sea poco probable, bajo la hipótesis nula. Recuerden, suponemos la hipótesis nula es cierta y vemos, bajo ese supuesto de que la hipótesis nula es cierta, qué tan posible es haber obtenido ese t que obtuve. ¿Sí? Esa es la idea ahí de la prueba t, para comparar dos muestras. Ahora, aquí hay dos posibilidades. Si en efecto las medias son distintas, va a ser más probable que el valor t me dé lejos de 0. En cambio, si las medias en efecto son iguales, es probable que el valor t dé alrededor de 0. Generalmente tenemos una tabla. No quiero tanto aprender ahorita a manejar la tabla, más bien vamos a aprender a manejar directamente el software. ¿Sí? ¿Qué les parece si nos inventamos unos datos? Vamos a suponer que mi experimento va a ser estaturas de hombres y estaturas de mujeres. Quiero verificar si las estaturas son iguales en promedio. Aunque se sabe que en general los hombres son más altos que las mujeres. Vamos a suponer que no se sabe eso. Vamos a suponer que tenemos aquí bastantes hombres y mujeres. Y vamos a preguntar a algunos cuantos de ustedes su estatura. No pregunto peso porque después me meto en problemas. Voy a preguntar estatura. ¿Ah? Sí, y ese es, se aumenta la probabilidad de valores que no son verdaderos, si preguntara el peso. Muy bien. Y quisiera poder utilizar R para mostrar cómo se hace esto en R, y después de eso vamos a indicar cómo puedo hacer un cálculo de tamaño de muestra. ¿Sí? Bien. Vamos a preguntar a unos cuantos de ustedes su estatura. Y aquí han llegado y se han sentado aleatoriamente. Entonces puedo suponer que aquí el orden quizás no es tan aleatorio porque a veces las mismas facultades se sientan juntos, pero vamos a suponer que tengo un orden casi aleatorio. Ahora, una cosita, ¿no? En R minúsculas y mayúsculas es distinto. Yo aquí he puesto X minúscula, y si esa variable le llamo X minúscula, tendrá que llamarse X minúscula en todo el proceso. Si más adelante yo invoco X mayúscula, no va a existir, porque no la he creado. Entonces, voy a crear una variable X minúscula. En R, para crear una variable, se pone el nombre de la variable igual. Y en esta voy a poner una pequeña muestra que va a corresponder a los hombres. Para crear una muestra, o para crear un conjunto de números, se utiliza un comando llamado C, paréntesis. C lo que hace es
combinar un grupo de datos en un solo vector, que le llamamos de computación. En R se utiliza las convenciones en inglés, es decir, el decimal es con el punto, no con la coma, como es en la convención que utilizamos aquí. Se voy a preguntar a varios de ustedes, en este caso primero varios hombres, su estatura. ¿Qué le parece esta estatura? Me la dan en centímetros. Entonces, de pronto comenzamos. ¿Usted nos puede dar su estatura, por favor? 170. 174. 172. ¿Y usted? 173. ¿Acá la estatura? 169. ¿Y usted la estatura? 159. ¿Y usted la estatura? 170. Ok, vamos a parar ahí. Ahora le voy a preguntar a algunas mujeres su estatura. Note el comando, ¿no? Creo una variable, le puedo dar un nombre cualquiera. Le he puesto como nombre X, pero de pronto para darle un nombre más significativo, vamos a ponerle en vez de X, hombres. ¿Qué le parece? Ese es un nombre que lo voy a recordar mejor después. Y en vez de Y puedo poner mujeres. Igual la letra C minúscula y los valores. Vamos a preguntarles a algunas mujeres. Ustedes allá, por favor, ¿su estatura? ¿100? 165. ¿Usted su estatura? 163. ¿Su estatura? 1,59. La estatura de 1,55. Muy bien. ¿La estatura? ¿La verdad? ¿Con tacos o sin tacos? ¿Margarita? 158. ¿Y nada más para las mujeres allá? 1,63. Muy bien. Ahora, ya tenemos aquí las estaturas. Para poder correr un comando, puede ponerse en la línea de comando y darle clic aquí donde dice Run, o puede presionar, ahí dice que también puede presionar Control Enter. Entonces, en el momento que usted crea un comando, vamos a suponer que le doy clic aquí a Run, esa línea se corrió y acá abajo aparecen los comandos que yo voy corriendo. En este caso, esta se llama la consola. En la consola, a la variable hombres se asignó los números 170, 174, 172 hasta 170. Más adelante veremos cómo podemos extraer datos de Excel, inclusive, para ponerlos en R, ¿no? A veces los ponemos en Excel. De la misma manera, puedo ponerle run a mujeres o control enter y ya está creado mujeres. ¿Sí? Sí, sí hay forma. ¿Perdón? Marcándolo es una opción. Uno puede ponerlo así y marcarlo y correrlo. O puede hacerle source. Source corre toditos las líneas que haya, ¿no? Source corre toditas las líneas. Entonces, control enter si está en RStudio. Si no bajo RStudio, si está en R solamente, es control L. Control enter si tiene RStudio. Otra cosa de RStudio, no sé si ya se vio cuando abrió el paréntesis, que automáticamente lo cerró. Automáticamente cerró el paréntesis. RStudio tiene esa facilidad porque muchas veces uno puede cometer errores porque no tiene paréntesis. Cuando depende directamente en R, los paréntesis hay que cerrarlos y ahí uno se olvida a veces. Muy bien. Ahora, una pruebita. Ya. Ya. Una de las cosas que uno hace antes de hacer cualquier prueba estadística, se suelen hacer gráficos. Este gráfico voy a hacer a continuación.
es el gráfico que se llama diagramas de cajas. Voy a indicar un ratito qué significa. Vamos a poner hombres, mujeres para el diagrama de cajas. Y note una cosa, ¿no? Tengo aquí el diagrama de cajas para los hombres a la izquierda y el diagrama de cajas para las mujeres a la derecha. ¿Qué es el diagrama de cajas? Aquí en el eje vertical, en el caso de Eren, le pone la estatura. Si ve que la estatura va de 155 centímetros hasta más o menos 175. Y aquí se indican varios valores. El valor en negrita, la raya del centro, es lo que conocemos en estadística como la mediana. La mediana es un valor tal que el 50% de las observaciones están por encima de ese, el 50% está por debajo de ese. El valor que está acá arriba se conoce como el tercer cuartil. El tercer cuartil es uno tal que el 75% de las observaciones están por debajo de ese, el 25% está por encima. El valor de acá de la caja es el primer cuartil. 25% por debajo, 75% por encima. Y estos valores son máximos y mínimos, que no son valores aberrantes. Valores aberrantes son un poco feos, porque quizás le podemos llamar a una persona aberrante. Son valores atípicos. Note usted que la mayoría de los valores acá, en el caso de la muestra que tomé de hombres, están alrededor de 170, así le ven. Pero había uno, 159. Vamos a llamar valor atípico. Está lejos del resto de las observaciones, ¿verdad? Las mujeres están acá. Estas están más bien alrededor de 155 a 165. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer la prueba T. Vamos a hacer la prueba T. La prueba T, usted le da hombres, mujeres. Le da los dos valores. Por cierto, antes de hacer la prueba T, comentario sobre el gráfico. El gráfico indica que ¿quiénes son más altos? Los hombres, ¿verdad? Pero también en el gráfico, aparte de ver la altura, podemos ver la variabilidad. Note usted que aquí parece ser que en los hombres hay menos variabilidad que en las mujeres, excepto por este valor aberrante. Ese valor aberrante aumenta la variabilidad considerablemente. Valor atípico, para que nadie se sienta aberrante. Entonces, vamos a hacer la prueba de hipótesis. T.test hace una prueba T y usted le da dos valores: grupo de control y grupo con tratamiento, placebo, droga. En este caso he hecho hombres y mujeres. Y entonces, aquí nos da algunos valores interesantes, los cuales les voy a mencionar en un momentito. Me olvidé de ponerle un comandito del t-test para que nos dé el que les mostré. El t-test le vamos a poner var equal true, es para indicar que las varianzas son iguales. Suponga que las varianzas son iguales. Var equal true. Y vamos a ver qué es lo que nos da. Note usted que la prueba T salió 3.9819. Ahora, para que tengan una idea, el T normalmente, el 95% de las veces, para tamaños de muestra mayores que 5, mayores que 10 más o menos, da entre menos 2 y 2, o da entre menos 2.2 y 2. Depende. 3.98 para una T con 12 grados de libertad es un poquito exagerado. Entonces, este valor T indica evidencia estadística de que las medias son distintas. Evidencia estadística de que las medias son distintas. Ahora, el asunto del valor T es que la interpretación depende de los grados de libertad.
Si por ejemplo los grados de libertad es 3, entonces 3.98 es un valor típico, o sea, no hay problema. Si es 12, 3.98 es poco probable que haya ocurrido. Entonces depende del valor t. En estadística hemos desarrollado algo que se conoce como el valor p. Y voy a indicar cómo se interpreta un valor p. Vamos a poner en un Word la interpretación del valor p. Entonces, un valor p se interpreta de la siguiente manera. Se recuerda que ayer hablábamos de que las hipótesis son como ser inocente o culpable, ¿no? Y buscamos evidencia de la hipótesis alterna. Estamos suponiendo que la nula es cierta. Entonces vamos a ver. Ya. Mira. Si el valor P es mayor que 0.15, entonces no hay evidencia estadística de que la hipótesis alterna es cierta. Si el valor P es mayor que 0.15, entonces no hay evidencia estadística de que la hipótesis alterna es cierta. El valor P no es una probabilidad, aunque se calcula como que fuera una probabilidad. Es un estadístico de prueba que lo vamos a interpretar de esta manera. Generalmente mayor a 0.15 no hay evidencia estadística de que la hipótesis alterna es cierta. ¿Significa eso que la hipótesis alterna es falsa? No necesariamente. No necesariamente. Simplemente no tengo suficiente evidencia en esa muestra. Por ejemplo, a veces cuando tengo muestras pequeñas, 2, 3, 4, es típico que si, aunque la hipótesis alterna sea cierta, encuentre poca evidencia. Ahora, si el valor P está entre 0.05 y 0.15, vamos a poner 0.10, desde 0.10 y 0.15, podríamos decir que existe muy poca evidencia de que la hipótesis alterna es cierta. Muy poca evidencia de que la hipótesis alterna es cierta. Entre más bajo el valor P, más evidencia a favor de la hipótesis alterna. El valor P chiquito indica hipótesis nula falsa, hipótesis alterna cierta. Si el valor P está entre 0.10 y 0.15, existe muy poca evidencia de que la hipótesis alterna es cierta. Note que es distinto del primero. Al primero dijimos no hay evidencia, ¿no? Acá decimos que existe muy poca. Si el valor P está entre 0.05 y 0.10, ya voy bajando, existe, ya no voy a decir la palabra muy poca, existe algo de evidencia, ¿no? Existe algo de evidencia de que la hipótesis alterna es cierta. Si el valor P está entre 0.01 y 0.05, decimos que existe evidencia estadística de que la hipótesis alterna es cierta. Valor P entre 0.01 y 0.05, existe evidencia estadística de que la hipótesis alterna es cierta. Generalmente, valor P entre 0.01 y 0.05
digamos que el valor P es 0.05. ¿Qué indica valor P 0.05? ¿Se acuerdan que yo les decía hace un momento que vamos a ver dónde cae la T? Si cae por aquí, estoy en una región de alta probabilidad bajo la hipótesis nula. Pero si cae por acá, es una región de probabilidad más baja. El cálculo de valor P se calcula de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de haber observado algo más extremo de lo que observé? Bajo la hipótesis nula, suponiendo la hipótesis nula cierta. Entonces, 0.05 indicaría que solamente el 5% de las veces yo observaría algo tan extremo o más extremo de lo que observé. La probabilidad de que eso ocurra, suponiendo que la hipótesis nula es cierta, es baja. Y muchos journals le permiten a usted publicar si su valor P es menor que 0.05. Otros le exigen menor a 0.01. Ahora, diciendo eso, hubo un estudio que salió una vez, salió varios estudios sobre esto, pero recuerdo uno en particular, en el que se pusieron a ver varios papers de varios journals que se habían publicado y encontraron que uno de cada 20 no había podido ser reproducido el experimento. ¿Por qué razón? Porque al declarar un valor P de 0.05 como cierta la hipótesis alterna, existe un 5% de probabilidad de que aun siendo la hipótesis nula verdadera, yo me equivoque. Es decir, uno de cada 20, que es el 5%, me equivocaré. Me acuerdo de este estudio en particular, tuvieron como 200 estudios, y de los 200, 10 no habían podido ser reproducidos. 10 o 11, no recuerdo exactamente el valor. ¿Por qué? Porque la mayoría habían sido estudios que habían sido publicados por esta regla, valor P menor a 0.05. Esa regla, valor P menor a 0.05, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente nos da que, siendo la hipótesis nula verdadera, vamos a declararla como falsa el 5% de las veces. Es decir, el 5% de las veces encarcelaré a alguien inocente. La hipótesis nula puede ser, es inocente, ese es el supuesto. Hay journals que exigen 0.01 para el valor P para poder publicar, es decir, evidencia más fuerte. Si el valor P está entre 0.001 y 0.01, existe evidencia estadística muy fuerte de que la hipótesis alterna es verdadera o es cierta, es verdadera. La FDA, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, suponen que toda droga, todo químico que no se ha probado antes es letal o puede producir muerte o daños permanentes en las personas. Entonces, ahí, cuando se tiene una nueva droga, después de haberla probado en ratones y en monos y en animales, cuando comienzan a hacer la prueba en voluntarios, la hipótesis nula es que la medicina causa problemas, puede causar la muerte o puede causar efectos adversos. Y usted tiene que probar su hipótesis alterna de que la medicina es segura. Y generalmente ellos exigen un valor P muy pequeñito, no me acuerdo si 0.01 o 0.005, pero exigen un valor muy pequeñito para probar, y por eso es que a veces las drogas en Estados Unidos son caras, pues los experimentos involucran tamaños de muestras muy grandes para poder hacer las muestras, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo el tamaño de muestra influye en la decisión, teniendo el mismo valor técnico. Si el valor P es menor que 0.001, existe evidencia estadística abrumadora
de que la hipótesis alterna es verdadera. Ahora, esta interpretación hace un supuesto. El supuesto es de que el modelo que estamos usando es correcto. Es decir, esto es cierto, esta interpretación del valor P es válida solo si los datos son normales y solo si tienen la misma varianza, que fue el supuesto que hicimos. Si no es así, entonces la interpretación del valor P no es válida. Por eso es importante verificar los supuestos. Ahí nos vamos a indicar cómo se verifican los supuestos. Ahora, teniendo esta interpretación del valor P que hemos puesto, en nuestra muestra, en nuestra prueba T, el valor P, ¿cuánto salió? 0.00182. ¿Dónde está? La penúltima. Entonces, existe, vamos a poner aquí, existe evidencia estadística muy fuerte de que la estatura media de los hombres es distinta de la estatura media de las mujeres. Note que al hacer la conclusión no la he puesto en función de las partes estadísticas. A veces yo he visto que comienzan, simplemente ponen, el valor T está por encima del valor de la tabla, y no se interpreta, ¿no? Siempre queremos hacer interpretaciones lógicas. En este caso, más que hablar del número seco, esto es lo que hemos encontrado. Existe evidencia estadística de que la estatura media de las mujeres y de los hombres son distintas. ¿Sí? Ahora, hay otras cosas que da este comando t-test. Si ustedes vieron, yo algunas cosas interesantes. El comando t-test también da la media de X, la media de Y. En este caso X fueron los hombres, ¿no? Sí, en nuestra muestra, la estatura promedio de los hombres es 169.5. Estatura promedio de los hombres. 169.57 centímetros. Estatura promedio de las mujeres, 160.42. ¿Cuánto es la diferencia de las dos estaturas? ¿Sí, no? 9 centímetros y medio más o menos. Esa es la diferencia, 9 centímetros y medio. Ahora, ¿será que esa es la verdadera diferencia entre las medias de hombres y mujeres? No necesariamente, porque estas no son las verdaderas, son las estimadas. Entonces, mire, aquí también le da un intervalo del 95% de confianza para la diferencia de las medias. En este caso, la diferencia de las medias real no lo sé, pero la diferencia de estaturas entre hombres, la diferencia promedio, puede estar entre 4.14 centímetros y 14.14 centímetros. Es decir, más o menos la diferencia de estatura entre hombres y mujeres es entre 4 y 14 centímetros. Esa es la diferencia de estatura entre hombres y mujeres. Está entre 4 y 14. El valor exacto no lo sé, no puedo decir que es 9, pero tengo un 95% de confianza en que está entre 4 y 14. Ahora, según el problema, quizás ese intervalo es muy ancho. Quizás me interesa con mayor precisión saber cuál es la diferencia. Y si yo quisiera un intervalo más finito, más preciso, de confianza, ¿qué pudiera hacer? Pudiera aumentar el tamaño de la muestra. ¿Qué les parece si hacemos eso ahorita? Aumentamos el tamaño de la muestra. Ahorita tenía como muestra 7 en cada uno, ¿no? 7 en cada uno.
Vamos a aumentar el tamaño de la muestra. Ya pregunté la estatura por aquí a los hombres. Vamos por allá. Estatura, por favor. 181. Estatura 165. Muy bien. Voy a poner aquí el vibrador. Y hombre por allá, Pablo. Estatura 163. Y estatura 170. ¿Estatura? 165. Muy bien. Ahora tenemos una muestra un poquito más grande. Pueden poner en una sola línea. Y ahora voy a poner en dos porque como puse letra grandota para que todos vean, ocupa más espacio, ¿no? Ahora vamos a coger más mujeres. Por acá no he preguntado a las mujeres. ¿Estatura? 1,67. ¿Estatura? 1,62. ¿Estatura? 1,54. ¿Estatura? 1,65. Y una más. ¿Estatura? Wendy. 162. Muy bien. Entonces vamos a ver a correr los comandos. Puede correrlo con control enter o ROM. Y note que el boxplot ha cambiado un poco. ¿Se acuerda que hace un rato, en el caso de los hombres, le consideraba a 159 aberrante o atípico? Ahora ya no le considero atípico, porque ampliamos la muestra y ya pudimos encontrar otras personas que un poquito más bajas y cambió la variabilidad también. ¿Sí le ven? Ahora tenemos una variabilidad acá bien grande y acá una variabilidad más pequeña en las mujeres. La verdadera variabilidad no la puedo saber a menos que tenga la población entera. Tendría que saber la estatura de los 7.000 millones de personas del mundo. Y aún así no tendría la población completa porque siguen naciendo cada rato, ¿no? Pero ahora veamos el intervalo de confianza. ¿Se acuerdan que hace un ratito decíamos que está entre 4 y 12? Ahora decimos que está entre 3.9, perdón, 4 y 14 hace un ratito, ¿no? Ahora está entre 3.9 y 12. Cambió el intervalo de confianza, pero también cambió el valor P. Ahora me salió un valor P más bajo todavía. Evidencia abrumadora de que las estaturas son diferentes. Y eso usualmente se lo publican en cualquier journal, aunque cuando tiene un valor P tan bajo le comienzan primero a indagar sobre la validez. Oye, ¿y si él analizó? ¿Y si lo hizo de esta manera? Y te comienzan a preguntar. Y una vez que le dice que sí, usualmente eso es más publicable cuando ha logrado comparar. Y menciono esto de la validez porque a veces hacemos cosas, ¿no? Una vez había una profesora que quería probar un método de enseñanza y... ¿Tiene una pregunta? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué dependen los grados de libertad que utiliza la prueba en la distribución? Aquí salió 22 y anteriormente había salido 12. Los grados de libertad es el denominador de aquí. N más M menos 2. Entonces, ¿cuántos tomamos en la primera muestra? 12 hay aquí. Primero fueron 7, ¿no? 7 más 7, 14. Menos 2, 12. ¿Cuántos hay ahora? 12 arriba y 12 abajo, ¿no? Entonces 12 más 12, 24. Tenemos una muestra de tamaño de 24. Menos 2, 22. Es el denominador. Entre más grados de libertad, más probabilidad hay que encontremos diferencias. ¿Qué iba a hacer? Antes de la pregunta. El experimento de la enseñanza. Entonces me había dicho, voy a probar un nuevo método que he encontrado. Era de colegio, me acuerdo. Y dice, vamos a aplicarle este método a este paralelo, para esta técnica o para este tema que voy a enseñar.
y al otro paralelo no le voy a aplicar el método. Y voy a ver si hay diferencia. Y dice, sí, si hay diferencia, este método funciona bien. Entonces comenzamos a indagar cómo se crearon los paralelos. Y dice, es que el paralelo de acá era el paralelo de los mejores estudiantes. Y el de acá era el paralelo de los no tan buenos estudiantes. Y resulta que al de los mejores le aplicó la técnica, y al de los no tan buenos no le aplicó. Y entonces su resultado tiene un valor P bajo. Pero yo le digo, pero eso tiene calificación más alta porque son buenos estudiantes o por tu técnica. Me insistió que por la técnica, pero no tenía notas más altas antes de aplicar la técnica. Sí. Entonces, ahí ya se cuestiona la validez del resultado. O sea, valor P bajo no siempre quiere decir evidencia. Tiene que estar bien diseñado el experimento. Tendría que formar los paralelos aleatoriamente asignando a los estudiantes. Tú paralelo 1, 2, paralelo 1, 2. Aquí a veces en el Sport queremos hacer estos experimentos de técnicas, pero el problema es que muchas veces los mejores estudiantes escogen ciertos profesores, porque escogen primero el paralelo y después los otros estudiantes se quedan muchas veces con los profesores nuevos. Entonces, eso se puede solucionar. Muchas veces que un mismo profesor enseñe en dos paralelos seleccionados que un mismo profesor puede enseñar en dos paralelos homogéneos entre sí, ¿no? Que no hayan sido simplemente mejores y peores, sino que hayan sido puestos al azar. Y ahí sí, un mismo profesor puede aplicar la técnica del uno y no aplicarla en el otro, y funcionar. Otro que he visto, yo apliqué la técnica en este y un colega no aplicó la técnica en el de acá, y vamos a compararlo. ¿Cuál es el problema ahí? La diferencia se puede deber al estilo de enseñanza y no a la técnica de enseñanza que estoy aplicando. Entonces, esa es la parte de diseño experimental. Estos números, esto aquí me da un número, pero aparte del número, aparte del valor P, está la parte de diseño experimental. ¿Cómo se asignaron los individuos? ¿Se aleatorizó o no se aleatorizó? Porque eso afecta los resultados y puede haber cuestionamiento de la validez. ¿Sí? Esta persona, me acuerdo que se detectó una tesis de maestría ya cuando el vocal le estaba revisando. Entonces, no, yo no era el vocal, otro vocal le revisó y me comentó. Me preguntó, mejor dicho, ¿es esto válido? Y yo le dije no. Y tuvo que volver a tomar una nueva observación con otro paralelo que tenía por ahí, aleatorio. Bueno, entonces ese es el valor P. Ahora, ¿qué muestra sería la apropiada? Es otra pregunta que surge aquí. ¿Qué muestra sería la apropiada? A veces uno puede comenzar con una muestra pequeña para un estudio piloto. Quiero conseguir dinero del CENESID y consigo fondos semillas aquí de SPOL y hago un pequeño estudio. Y con el pequeño estudio pudiera hacer conjeturas, formular hipótesis y coger información para saber cuál debiera ser el tamaño de muestra apropiado. Vamos a ver cómo lo hacemos. La elección del tamaño de muestra depende en cierta medida de cuánto varían los datos. ¿Se acuerdan que hablamos de la variación de los datos? Si yo tengo un conjunto de datos que varían poco, estoy comparando dos poblaciones y varían poco, necesito un tamaño de muestra menor. Pero si yo tengo en otra muestra o en otra comparación, tengo datos que varían mucho más, generalmente el tamaño de muestra que necesito es mayor. Entonces, el tamaño de muestra requerido depende de cuánto varían los datos entre sí. Usted tiene que tener una idea de cuánto varían los datos. Esa idea la puede obtener de estudios previos, artículos de alguien que haya hecho algo similar, o de una muestra piloto. En una muestra piloto, con lo que le dé un fondo semilla, quizás pueda ser 5, 5, 6, 6 o 4 y 4,
usted podría tener una idea de cuánto varían los datos. En una muestra piloto, usted quisiera estimar cuánto puede ser la variación de los datos. Para poder saber en una muestra piloto, esta de aquí fue una muestra, pero puede haber sido también una muestra piloto. Para poder saber si una muestra, qué tanto varía una muestra, necesitamos una estimación de la varianza o de la desviación estándar. Generalmente la desviación estándar es la que vamos a utilizar. Entonces, una manera de obtener una estimación de la desviación estándar en este caso es la siguiente. La fórmula pudiéramos calcular la desviación estándar de los hombres y calcular la desviación estándar de las mujeres. Note que la de los hombres está entre 5.7 o es 5.7, la de las mujeres es 4. Y pudiéramos suponer, no tiene que ser exacto para el cálculo del tamaño de muestra, podemos suponer que la desviación estándar en general es 5, por ejemplo. Pudiera ser al ojo. Hay una manera con una fórmula de ponerlo un poquito más preciso, ¿no? Pero no tiene que ser exacto para cálculo de tamaño de muestra. La desviación estándar de los hombres es 5.75, de las mujeres es 4. Pudiéramos suponer que la desviación estándar real es 5. Si quiero un valor más exacto, ¿cuántos habían? 12, ¿no? Un valor más exacto de un cálculo más exacto, se coge la varianza de los X, se la multiplica por n menos 1, se coge la varianza de los Y, se le multiplica por m menos 2, por m menos 1, se divide para n más m menos 2, se calcula la raíz cuadrada, este es el S. Ese S es el mismo S de delante. Ese S es una medida más exacta de la desviación estándar. Pudieran calcularlo con esa fórmula, no habría ningún problema, ¿no? En este caso el valor exacto, voy a ponerlo aquí, la raíz cuadrada de la varianza de los hombres por 12 menos 1, eran 12 hombres, ¿no? Más la varianza de las mujeres por 12 menos 1 dividido para 12 más 12 menos 2. Voy a ponerle dos líneas para que... No, voy a hacerle más grande. Ahí. Un valor más preciso de la desviación estándar es 4.95. Pero repito, para decidir el tamaño de muestra no es necesario tener la desviación estándar exacta. Puede ser aproximada. ¿Sí? Podríamos decir aquí, vamos a suponer que la desviación estándar es 5. A partir de una muestra piloto, uno puede tener una idea de cuánto varía. Si mi muestra piloto, por ejemplo, aquí me hubiera salido 10, quizás necesito una muestra más grande para hacer los cálculos. Si me hubiera salido 2, una muestra más pequeñita. Entonces vamos a hacer cálculos del tamaño de muestra necesario usando 5. ¿Les parece bien? Usando 5. Ahora bien, tenemos que decidir qué diferencia de estatura consideramos importante. ¿Qué diferencia de estatura consideramos importante? Recuerde que aunque las medias de X sean iguales a las medias de Y, en general X barra es distinto de Y barra. ¿Se acuerdan que hablamos de eso ayer, no? Aunque las medias reales sean iguales, las medias de la muestra son distintas. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia de medias es importante? Considero yo que 1 centímetro es importante, que 2 centímetros, ¿qué es lo que quiero detectar? ¿Qué es lo que quiero detectar? Esa es una pregunta que es necesario contestar antes de decidir el tamaño de muestra.
¿Qué quiero detectar? ¿Qué quiero detectar? Si lo que quiero detectar es una diferencia de 1 centímetro, entonces el tamaño de muestra es 1. Si quiero detectar una diferencia de 5 centímetros, el tamaño de muestra es más pequeño. ¿Qué quiero detectar? ¿Qué quiero detectar? Hay un comando que se llama Power T-Test. Power T-Test. Y este comando Power T-Test, usted le dice lo siguiente. Mire, vamos a suponer que la muestra es allá. El Power T-Test, déjeme ver la ayuda. Entre otras cosas, le da el número de observaciones por grupo. En el primer caso, en el primer experimento hicimos 7 observaciones por grupo, ¿no? En el segundo experimento hicimos 12 observaciones por grupo. Entonces, ¿cuál es la idea de cómo funciona el Power T-Test? Usted le dice, bueno, si yo tengo 12 observaciones por grupo y la diferencia es de 1 centímetro, la diferencia entre los grupos es 1 centímetro, a ver, pongamos n igual 12, delta es la diferencia, es 1 centímetro, y desviación estándar es 5, mire lo que le dice. Mire lo que le dice. Si ve este valor que dice acá, power, si la diferencia de las medias es 1 centímetro, y usted tiene una muestra de tamaño 12, entonces la probabilidad de que usted detecte esa diferencia es del 6%. La probabilidad de un descubrimiento, si la diferencia es 1 centímetro, es 6%. Con un tamaño de muestra de 12 por grupo. Ahora, si usted tuviera un tamaño de muestra de 50, con la misma diferencia de 1 centímetro entre las medias y la misma desviación estándar de 5, la probabilidad de que usted haga un descubrimiento es 16%. Es decir, si la verdadera media de los hombres fuera 1,65, la de las mujeres fuera 1,64, si esa fuera la verdad, si la diferencia entre ellos fuera 1 centímetro, yo voy a detectar esa diferencia el 16% de las veces. Es decir, si yo hago un experimento, hipótesis nula alterna, calculo el valor P, rechazo o acepto, esto de aquí, si ve que dice aquí sig level 0.05, es decir, si su criterio es rechaza la hipótesis nula si el valor P es menor que 0.05, si ese fuese el criterio, declarar la hipótesis nula falsa si el valor P es menor a 0.05, que es el típico. Entonces, si la diferencia es 1 centímetro, 16% de las veces declararé falsa la hipótesis nula, pero el 84% de las veces la declararé verdadera. O mejor dicho, no encontraré evidencia de que la hipótesis nula es falsa. No encontraré evidencia de que las mujeres son distintas en estatura que los hombres. Ahora, este número generalmente queremos que sea más alto. Nos gustaría que ese número sea, para poder hacer un descubrimiento, por lo menos el 80%. Pero algunos dicen por lo menos el 90%. ¿Cuál sería el tamaño de muestra apropiado? Entonces usted, en vez de darle n, usted le dice, mire, yo quiero que, a ver, déjeme este. Yo quiero Power T-Test, quiero que la potencia sea 0.8, con una diferencia de 1 centímetro, SD igual 5, tendría que tener un tamaño de muestra de 393. Es decir, si yo quiero detectar una diferencia de 1 centímetro entre hombres y mujeres, con una probabilidad del 80%, es decir, la probabilidad de que yo haga un descubrimiento, hombres tienen estaturas distintas que las mujeres, eso es lo que yo quiero descubrir. Y quiero descubrirlo con probabilidad del 80% cuando la diferencia entre verdaderas es 1 centímetro, necesito un tamaño de muestra de 393.
Ahora, ¿qué pudiera sacrificar? Esto es porque quiero detectar 1 centímetro de diferencia. Detectar 1 centímetro es más difícil. Pudiéramos relajar la condición del 1 centímetro. Decir, bueno, si es 1 centímetro no es importante. Yo lo considero importante si la diferencia de estatura es más de 5 centímetros. Yo pudiera decir eso, ¿no? Para mí es importante declarar la diferencia si es que la diferencia es más de 5. Entonces yo pudiera hacer power t-test, que una potencia del 80%, cuando la diferencia de estaturas es de 5 centímetros. Desviación estándar 5. ¿Cuánto necesito ahora? Solo 16. La diferencia. Ahora, con 16.7, realmente necesito 17. Con 17, si la diferencia de medias es 5 centímetros, si la diferencia de estatura es 5 centímetros, yo tengo una probabilidad de descubrir eso del 80%. Claro, existe una probabilidad de 20% de equivocarme y no descubrirlo. Pero ya el 80% ya es más alto. Eso es lo que se conoce como potencia de la prueba. En otros contextos se le conoce como sensibilidad de la prueba. ¿Cuál es la probabilidad de descubrir? Si yo hago una prueba, por ejemplo la prueba de ELISA para descubrir que si alguien tiene SIDA, puede dar resultados falsos, ¿no? Pero si la persona tiene SIDA, la probabilidad de descubrirle, si es que tengo estos datos, entonces es del 80%. Es eso que quería decir, ¿no? Si el 20% de las veces fallaré. Entonces, ¿qué preguntas tiene que hacer usted para poder saber el tamaño de muestra? Primero, ¿cuál es la desviación estándar? ¿Cómo contesto eso? ¿Estudios previos? ¿O muestra piloto? Muestra piloto que se suele hacer con fondos de semillas. Segundo, ¿qué diferencia es importante para mí? ¿Es 1 centímetro una diferencia importante o 1 centímetro no es muy importante? Entonces, ¿qué es importante para usted? Note que para detectar un delta chiquito, necesito un tamaño de muestra más grande, ¿verdad? Para detectar un delta chiquito necesito un tamaño de muestra más grande. Más o menos, hagamos un grafiquito. La idea es esta. Vamos a graficar lo que se conoce como potencia. Potencia de una prueba. La potencia de una prueba luce más o menos así. Aquí está 1. Aquí pasa por 0. Si la diferencia de las medias es 0, es decir, si las medias son iguales, entonces la probabilidad de yo rechazar la hipótesis nula quiero que sea baja. Y si la persona es inocente, quiero que la probabilidad de declararlo culpable sea bien baja. Pero a medida que me alejo de la hipótesis nula, es decir, a ver, si las verdaderas medias, si las medias son iguales, tú no esperarías que las medias muestrales sean cercanas, que las medias muestrales sean cercanas entre sí, no esperaría que sean tan lejos, ¿verdad? Ahora, si la diferencia entre la una y la otra es de 1, yo esperaría que la diferencia entre las medias sea aproximadamente 1. Es decir, las medias van a estar más lejanas entre sí en promedio, las estimadas. Por otro lado, si la diferencia entre ellas es 5, esperaré que la diferencia entre las estimadas sea alrededor de 5. ¿A dónde voy con esto? A medida que la diferencia se aleja de 0, es mucho más probable que observe medias diferentes. A medida que la diferencia se va haciendo más grande, la diferencia entre las medias verdaderas, entonces las medias muestrales
va a dar diferencias mucho más grandes y por ende es más probable que el valor P sea más chiquito. Es más probable que el valor P sea más chiquito. Por ejemplo, si aquí está 5 y aquí es el 80%, quiere decir, si la diferencia de medias es 5, tengo un 80% de probabilidad de encontrarla. Si es 1, tendré mucho menos, ¿no? Si es 1, tendré mucho menos. Por ejemplo, en nuestro caso de acá, quedamos que necesitamos 17, ¿no? Con 17, Power t-test, con n igual 17, delta igual 5, desviación estándar igual 5, la potencia da 0.87. No da exacto, porque el tamaño de muestra no puede ser fraccionario, no puede ser 16 punto algo. Da un poquito más de 80%. Pero en cambio, con ese mismo tamaño de muestra, 17, la de probabilidad de detectar una diferencia de 1 centímetro es 8%, ya no es 80%. Y la probabilidad de detectar una diferencia de 10 centímetros es el 99.9%. Si la diferencia promedio entre hombres, la diferencia real es de 10 centímetros, esta prueba detectará o declarará la hipótesis nula falsa con una probabilidad del 99.9%. Si la hipótesis nula es en efecto falsa, si la alterna es verdadera y la diferencia de medias es 10 centímetros, va a haber un 99.9% de detectar eso. ¿Sí? Entre más falsa sea la hipótesis nula, más probable es que yo la detecte. La alterna. Entre más falsa la hipótesis nula, más probable es que detecte la alterna. Más falsa me refiero, si la diferencia es cercana a 0, aunque es falsa la hipótesis nula, es medio verdadera porque no es mucho la diferencia. Falso y verdadero, ¿no? Es un falso y verdadero, ¿no? Quizás me estoy metiendo en lógica difusa, pero la idea es, la hipótesis alterna puede ser falsa si la diferencia es 1 centímetro, como puede ser falsa si la diferencia es 10 centímetros. Pero 10 centímetros le hace más lejano de la hipótesis nula de igualdad. Así es como se decide el tamaño de muestra. ¿Qué quiere detectar? ¿Cuál es la desviación? Por cierto, ¿qué pasaría si yo quiero detectar con potencia 0.8? 0.85 es lo que suele usar para potencia, una diferencia de 5. Pero ¿qué hubiera pasado si la desviación estándar es de 10? ¿Cuánto hubiera necesitado? Ahí hubiera necesitado 64. ¿Sí? 64. Si quiero detectar una diferencia de medias de 5 centímetros con probabilidad de 80% y la desviación estándar a partir de una muestra piloto determiné que era 10, necesito 64 por grupo. Es decir, 128 personas. Así es como se determina el tamaño de muestra. Si usted le dicen, no, el dinero que le van a dar solamente le alcanza para 10 observaciones, 10 observaciones ¿en cuánto por grupo? 5, ¿no? 10 observaciones 5 por grupo. Fíjense en esto que voy a hacer ahorita. Si quiero declarar con potencia 0.8, tamaño de muestra 5 por grupo, y la desviación estándar es 5, ¿qué no le di? No le di delta, ¿no? No le di delta. Me dice, con eso usted puede detectar con el 80% una diferencia de media de 10 centímetros. El número por grupo. Y si vamos a suponer que me dijeron, usted tiene el presupuesto, cada experimento me cuesta $100 y me dan $1000 al día para un fondo semilla.
tengo dinero para hacer 10 experimentos, 5 en un grupo y 5 en el otro. Entonces, si el tamaño de muestra es 5 y he determinado que la desviación estándar es 5 y la potencia deseo una potencia de 0.8, podré detectar con potencia 0.8 una diferencia de 10 centímetros. Una diferencia de 10 centímetros. Si la diferencia es más de eso, tendré una mayor probabilidad de detectarla. Si es menos de eso, no tendré mayor probabilidad de hacer un descubrimiento. ¿Sí? Para ese tamaño de muestra, podré descubrir con una alta probabilidad, con 80%, si la diferencia es 10. Si la diferencia es verdadera. Con ese tamaño de muestra, no sé si nota usted el patrón de esta función Power t-test. Hay 4 parámetros: n, delta, desviación estándar y potencia. Usted le tiene que dar 3. Usted le da 3 y le calcula un cuarto. En la vieja manera, me acuerdo que teníamos hojitas, curvas de nivel que le llamábamos, curvas características. Y para determinar el tamaño de muestra íbamos a la curva característica, hacíamos un calculito primero, íbamos a la curva característica, y más o menos al 2 determinábamos este es el tamaño de muestra que debe de hacerse. Ven los que están acostumbrados a la computadora, pero así era antes. Los libros venían con esas curvas características y uno lo hacía así. Pero ahora tenemos funciones como esta, ¿no? Power t-test. Usted dice, quiero esta potencia, tengo esta desviación estándar, quiero detectar esta diferencia, y esto es. Ahora, aquí, en la muestra que usted está proponiendo, usted va a poder detectar con 80% de probabilidad una diferencia de 10. Y si su diferencia fuese de 5, con ese tamaño de muestra de 5, de desviación estándar 5, usted podrá hacer un descubrimiento con probabilidad de 28%. Si el 28% de las veces declarará que las medias son distintas, si es que la diferencia entre ellas es 5. Si la diferencia entre las medias es 5 y tengo un tamaño de muestra de 5, 72% de las veces declararé que no hay evidencia en contra de la hipótesis nula, aunque sea falsa. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta sobre el asunto de la potencia? Traté de no usar matemáticas. A mí me gusta explicar esto con probabilidad y con estadística. A mis alumnos de estadística les hago hacer los cálculos a mano, no con él. Se puede hacer a mano estas probabilidades. ¿Verdad, Wendy? 2 horas. Se pueden hacer a mano. Yo quisiera que ustedes comprendan el concepto de la potencia. ¿Qué es potencia? ¿Alguien me puede decir qué es potencia? La sensibilidad. La probabilidad de hacer un descubrimiento. Dado el tamaño de muestra, dada la variabilidad, la desviación estándar, y dada qué tan verdadera es la hipótesis alterna, o qué tan falsa es la hipótesis nula. ¿Qué tan falsa es la hipótesis nula? Ese término delta mide qué tan falsa es la hipótesis nula. ¿Sí? Bien. Ya sabemos ahora comparar dos muestras y suponiendo que las varianzas son iguales, y sabemos cómo calcular el tamaño de muestra. Vamos a otro tema. ¿Cuáles son los supuestos? Supuestos, varianzas iguales. Y otro supuesto que había mencionado era que las distribuciones son normales. ¿Cómo verifico ese supuesto? ¿Cómo verifico si las observaciones en efecto son normales? Una manera es utilizando un gráfico de normalidad de todos los datos juntos. Un gráfico de normalidad. ¿Cómo lo hago? Mire, vamos a calcular la media de los hombres. Media hombres
igual se pone min de hombres. Media mujeres igual min mujeres. Si usted quiere ponerle otro nombre, M1 y M2, puede hacerlo. O hombres barra, mujeres barra, como usted prefiera. Yo le he puesto M-OM, M-MUM. Media de hombres, media de mujeres. Este cálculo, por cierto, me calcula simplemente las medias, ¿no? Eso me calcula simplemente la media. La media de los hombres, 169 centímetros. De las mujeres, en mi muestra, 161 centímetros. Para poder hacer la normalidad, el gráfico o la prueba, para poder verificar este supuesto, vamos a hacer lo siguiente. Para cada observación, para los X y para los Y, vamos a calcular el residuo. El residuo consiste en a cada observación restarle su media. A cada observación le restamos su media. Hacemos lo mismo para los otros grupos. A cada observación se le resta la media. Esto es lo que se conoce como los residuos. ¿Ya? Lo voy a hacer ahorita con unos cuantos comandos. Después vamos a ver una forma más sencilla. Pero mire, los residuos de los hombres van a ser igual a los hombres menos la media de los hombres, y los residuos de las mujeres va a ser igual a mujeres menos la media de las mujeres. Entonces tengo los residuos, y ahora los residuos los unimos todos. Vamos a ponerle R, combíneme los residuos de los hombres con los residuos de las mujeres. Entonces, mire, voy a calcular los residuos. Calculo la media de los hombres, la media de las mujeres, y luego a los hombres le resto la media de los hombres, a las mujeres le resto la media de las mujeres, y calculo los residuos. Varias cosas que se pueden hacer aquí. Primera, podemos hacer un histograma de los residuos. El histograma de los residuos debe lucir simétrico alrededor de 0. Simétrico alrededor de 0. Porque la normal tiene esa característica. Simétrica alrededor de 0, con la mayoría de observaciones alrededor de 0, y a medida que me alejo, se va bajando. La normal tiene la forma de una campana, donde la mayoría de datos están hacia el centro y unos pocos van hacia los costados. Y una campana simétrica. Ahora, esto no luce exactamente como una campana simétrica, porque si ve que acá se ve como campanita, va subiendo, pero en cambio acá baja bruscamente. ¿Ya? Entonces no se ve exactamente como una campana simétrica. Pero la muestra es pequeña. En una muestra más grande sí se pensaría que se vayan poniendo como campanita. Hay otros tipos de gráficos que se pueden hacer, que son un poquito más precisos. Uno de ellos se llama el gráfico cuantil, o gráfico en papel normal. Antes nos hacían, uno podía comprar inclusive en las bibliotecas un papel que se llama papel normal, que venía con una escala en que uno graficaba y le salía. Ahora uno hace QQnorm y le pone los residuos que quiero verificar la normalidad. Ahora, ¿qué es lo que busco en este QQnorm? Busco que los puntos se alineen más o menos como una línea recta. Si los puntos se ven como una línea recta, entonces los datos son aproximadamente normales. Si se ven como una curva, entonces los datos pueden que no sean normales. Por ejemplo, en el gráfico QQnorm, que se llama gráfico cuantil es el nombre técnico, gráfico cuantil. En inglés la palabra cuantil es con Q, por eso es QQnorm. Compara los cuantiles de nuestra muestra con los cuantiles teóricos de una normal. Entonces mire, si los datos son normales,
uno espera una línea recta en el gráfico cuantil. Si los datos son normales. Es posible que me dé, por ejemplo, así. En vez de una línea recta, se vaya, déjeme hacer mejor esa curva. Con otro color. Ya. Es posible que en vez de línea recta se vaya así, hacia un lado. Eso indicaría falta de normalidad. También pudiera irse hacia el otro lado, pudiera irse hacia arriba. Cuando se va hacia arriba es cuando da valores aberrantes hacia arriba. Es más, si el gráfico cuantil da así, como una S invertida, en vez de línea recta, se ve como una S invertida. Eso indica que hay valores aberrantes hacia arriba y hay valores aberrantes hacia abajo. Aberrantes en cuanto a su normalidad, es decir, son demasiado lejos del centro como para ser normales. Hay otros gráficos que en cambio dan como una S. Aquí está la línea recta y hay gráficos que dan como una especie de S, una S alargada. Esos datos en cambio no producen valores aberrantes, pero producen valores quizás, por ejemplo, si los datos son uniformes, luciría así como una S. Los uniformes tienen no se van hasta el infinito, se quedan en un pequeño rango y se violaría otra vez el supuesto normalidad. Ahora, aquí la mayor parte luce como una línea recta, excepto por este punto, ¿verdad? Este punto tiene un residuo alto, este punto de acá arriba, es un valor atípico. Nota que hemos quitado el efecto de ser hombre o mujer. Al restar la media, los hemos puesto a todas las observaciones en la misma escala, por así decirlo. Los hombres en general son más altos, las mujeres son más bajas, pero al restar la media, los he puesto a todas las observaciones al mismo nivel. A los hombres les he restado un poquito más, a las mujeres un poco menos. Entonces uno espera que todos estén alrededor de cero. Ahora aquí hay un valor un poquito aberrante, no aberrante, pero es un valor fuera de la línea. Bueno, en este caso sí es aberrante, porque la línea indicaría que debe dar por aquí, da más arriba de la línea. Entonces eso es un pequeño valor aberrante que pudiera afectar las pruebas de normalidad. Ahora uno podría hacer una prueba de hipótesis para ver si los datos son normales. ¿Qué prueba de hipótesis hay? La de Shapiro, por ejemplo, Shapiro-Wilks, de los residuos. En este caso, ¿cuál es la hipótesis nula? Cuando uno hace la prueba de Shapiro-Wilks, prueba de Shapiro-Wilks, la hipótesis nula es de que los datos son normales. Datos son normales. Datos son normales. Esa es la hipótesis nula de Shapiro-Wilks. Los datos son normales. La alterna es que no son normales. Ahora, en este caso, Shapiro-Wilks, la prueba de Shapiro-Wilks, me da un W. No voy a hablar de cómo se calcula ese W, sin embargo, si usted busca el artículo en Wikipedia de Shapiro-Wilks, está la fórmula y está correcta, yo lo estuve viendo. El valor P da .787. ¿Qué indica ese valor P? .787. Significa, a ver, yo voy a dar, usted me dice sí o no. ¿Significa eso que los datos son normales? Podemos concluir que los datos son normales con ese valor P. Podemos concluir que no son normales. Acá dice es poco probable que no sean normales. ¿Cuál es la hipótesis alterna? No son normales. ¿Cuál de estos casos caemos ahorita? Valor P.
No hay evidencia estadística de que la hipótesis alterna es cierta. Es decir, en este caso particular, no hay evidencia estadística de que los residuos no sean normales. O podrían también decirlo así: no hay evidencia estadística de que se viola el supuesto de normalidad. No hay evidencia estadística de que se viola el supuesto de normalidad. Porque el valor P es mayor a 0.15. Hipótesis nula, datos son normales. Alterna, los datos no son normales. Supusimos para hacer la prueba de que los datos son normales. Calculamos una estadística, un W, calculamos el valor P y me salió mayor a 0.15. No logramos encontrar evidencia de que no son normales. Nunca concluya que los datos son normales, porque pudiera ser que con una muestra más grande ya no le dé que son normales. Pero en esta muestra no hemos encontrado ninguna evidencia de que los datos violen ese supuesto. ¿Verdad? Sí. Pero entonces se lo puede seguir considerando que sí son normales. Porque no hay cómo probar que no lo son. Exactamente. No encontramos ahorita, no pudimos probar de que no lo son. Pero por los datos se puede decir que sí son normales. Probablemente exacto. Podemos decir que es razonable suponer que son normales, pero no podemos concluir que son normales. O sea, podemos decir ahorita el supuesto de que son normales es razonable. No pudimos probar de que no lo son. Pero el hecho de que usted no pueda probar que alguien es culpable de un crimen no quiere decir que sea inocente. Simplemente no encontré evidencias suficientes para declararlo culpable. Yo sé que. ¿Verdad? De pronto. Pablo dice, sabe que encontré, que hizo el crimen. Bueno. Ahora, ¿qué hago si los datos no son normales? Vamos a suponer que usted toma su muestra y usted dice, voy a suponer que los datos son normales. Y pasa, hace la prueba de cuantil y de hacer una curva que se va hacia un lado o hacia el otro en forma de S o de S invertida. Y hace la prueba de Shapiro-Wilk que le sale un valor P muy pequeñito. Es decir, evidencia quizás muy fuerte de que no son normales. ¿Qué hace en ese caso? ¿Debería hacer la prueba T? La respuesta es no. En ese caso no se hace la prueba T. ¿Qué alternativas hay a la prueba T? Para ver si las medidas son iguales. Hay varias alternativas, una de las más usadas es la no paramétrica. Y voy a explicar un poquito, sin explicar la matemática, voy a tratar de hacerlo gráficamente. Miren, la distribución normal luce así, dijimos, ¿no? Entonces yo pudiera suponer que la distribución de los X está aquí y que Y tiene una distribución por acá. Es decir, el Y está centrado por aquí y el X está centrado por acá. Hasta cierto punto, como usted supone normalidad, está suponiendo que ambas tienen la misma forma, ambas distribuciones, pero que la una está más a la izquierda de la otra está más a la derecha. Hay una prueba que se llama prueba no paramétrica. La prueba no paramétrica supone que ambas distribuciones tienen la misma forma, pero que puede ser que una esté a la izquierda y la otra a la derecha, o que sea la misma. Sin embargo, la prueba que vamos a ver no supone que sean normales. Simplemente supone que tienen la misma distribución, desfasada a la izquierda o a la derecha, pero no necesariamente supone que son normales. Hay una prueba en particular, hay dos pruebas que a veces se hablan, la prueba de Wilcoxon, y quizás en literatura otros vean la prueba que se llama de Mann-Whitney.
Ambas son pruebas no paramétricas. Sin embargo, después, aunque lucen distintas cuando uno las hace, alguien por ahí probó después que estas dos son equivalentes, que producen el mismo valor P. Y siempre, aunque son basadas en diferentes estadísticos, las dos pruebas son equivalentes. Ahora le llaman la prueba de Wilcoxon, Mann y Whitney. ¿Por qué doy los dos nombres? Porque a veces me han preguntado por la de Wilcoxon y otros me han preguntado por la de Mann Whitney. Depende de qué libro se leyó. Pero hoy en día ya se sabe que ambas son equivalentes. La prueba de rangos. La de Wilcoxon es una prueba de rangos. La de Mann Whitney es una prueba de pares, ¿no? Más o menos para indicar cada una, ¿no? La de Mann Whitney hace lo siguiente. La de Mann Whitney hace lo siguiente. Coge mis X y coge mis Y. Entonces comienzo a comparar. Voy a comparar si X1 lo voy a comparar con Y1. Y si X1 es mayor que Y1, entonces hay evidencia de que los X son mayores, ¿no? Pero voy a comparar X1 también con Y2. Y voy a comparar X1 con toditos. A ver de cuántos de los otros son mayores. Voy a hacer lo mismo con X2, lo mismo con X2, voy a compararlo con toditos, lo mismo con XN, voy a compararlos con toditos. Entonces, ¿cuántos pares hay? N por N. Va a haber N por M pares. N por M pares. Pares XY. Pares XY. Entonces, ¿cuál es la idea? Quiero contar en cuántos pares X es mayor que Y o en cuántos pares X es menor que Y, según lo que uno quiera probar. Y la idea es la siguiente: si ambos provienen de la misma distribución, con la misma media, la misma mediana o la misma localidad, entonces uno espera que la mitad de sus pares sea mayor, X sea mayor y la otra mitad de X sea menor. ¿Sí? Si es que provienen de la misma. Sin embargo, si la X en general tiende a dar valores más grandes que los Y, uno debe esperar que la mayoría de estos pares X sea mayor que Y. Y si en general los X son menores que los Y, uno esperaría que en la mayoría de estos pares de X menor que Y. Mann Whitney encontraron la distribución del número de pares. Y basada en esa distribución propusieron una estadística y una tabla. Y eso es bien conocido. No voy a dar la estadística de la tabla porque además se lo directo en la computadora. Pero esa es la técnica de Mann Whitney. ¿Qué hizo Wilcoxon? Wilcoxon dijo: mira, vamos a coger los X y los Y como que fuera una sola lista y los vamos a darle un rango. El rango es un numerito que indica que le da un número a cada observación según si es la menor, la mayor o intermedia. Entonces, la observación más chiquita coge un rango de 1. La siguiente observación más pequeña coge un rango de 2. La siguiente más pequeña coge un rango de 3. Y la observación más grande coge un rango, el rango más grande en este caso sería N más M. ¿Sí? Por poner un ejemplo, vamos a suponer que los X son 5, 3, 8 y 4. Y vamos a suponer que los Y son 1, 7, 4, no voy a poner repetidos porque eso después, se puede hacer con repetidos, pero para complicar la explicación. 1, 7, 6 y 2. Vamos a suponer que tenemos esa observación. ¿Sí? Si las ordenamos, ¿cuál es la observación más
Voy a cambiar de datos porque después se va a perder algo. Después les explico por qué cambié de datos. Vamos a suponer que los X son 25, 28, 31 y 27. Y los Y son 30, 26, 21 y 23. Ahora sí. De todos los 8 datos, ¿cuál es el más pequeño? 21. Este dato toma un valor, un rango de 1. ¿Cuál es el siguiente más pequeño? Este toma un rango de 2. ¿Cuál es el siguiente más pequeño? Entonces el 25 toma un rango de 3. ¿Y el siguiente más pequeño? Toma un rango de 4. El siguiente más pequeño, 27. Toma un rango de 5. Entonces cada observación se le asigna un rango. Entonces aquí hizo Wilcoxon, dijo, ok, vamos a sumar los rangos correspondientes a Y. 28, ¿qué rango tiene? 6, ¿no? 30 tendría 7 y 31 tendría rango de 8. Entonces, ¿cuáles son los rangos de Y? 7, 4, 1 y 2. Entonces, Wilcoxon dice, vamos a sumar los rangos de Y. Si la suma da muy grande, quiere decir que los Y en general dan valores más grandes. Si la suma da pequeña, quiere decir que los Y en general dan valores más pequeños. Pero la técnica que utiliza Wilcoxon, no importa si los datos son normales o no son normales. Eso es lo bonito de esa técnica. No necesita que los datos sean normales. Simplemente necesita que los histogramas se parezcan, aunque estén desfasados, no importa. Que los histogramas se parezcan, nada más. Ahora, después alguien demostró que ambos dan los mismos valores P. Aunque usen tablas diferentes, ambos dan siempre los mismos valores P. R tiene un comando Wilcox test se llama. Wilcox test. Bueno, antes con hombres y mujeres no encontré evidencias que no sean normales. Pero ¿qué tal si hubiera encontrado evidencias que no son normales? Entonces pudiera ser la prueba no paramétrica. Wilcox test, hombres, mujeres. Y note que me dice que hay un valor P de 0.001426. Según ese valor P, ¿es la estatura de los hombres distinta a la estatura de las mujeres? En la misma hipótesis nula adelante, existe evidencia estadística muy fuerte de que la estatura de los hombres en promedio es distinta que la estatura de las mujeres. El promedio de la estatura de hombres es distinta del promedio de la estatura de las mujeres. Pero esta prueba de Wilcoxon no utilizó el criterio o el supuesto de normalidad. Entonces es más relajada en su supuesto. Es la que utilizamos en general cuando los datos no son normales. Utilizamos Wilcoxon. ¿Ya? Claro, supone que las muestras o que las distribuciones reales son las mismas pero desfasadas. Eso es lo único que supone, ¿no? Sí. A mí también me salió. A mí también me salió. Voy a explicar ese asunto del mensaje. La prueba de Wilcoxon funciona bien o funciona exactamente si es que no se repiten las observaciones. Si no se repiten las observaciones. Entonces, Wilcoxon hace el cálculo de la probabilidad
o de la distribución, suponiendo que las observaciones no se repiten. ¿Por qué razón? Vamos a suponer que aquí observaba, en vez de 26, acá observaba un 25. Ahora, ¿cuál es el rango de 25? 3 o 4. Entonces, Wilcoxon propuso una modificación en que dice, bueno, si tengo aquí dos valores repetidos, y uno sería 3 y el otro 4, a 25 le asigno el rango 3.5. O sea, el rango promedio de todos los repetidos. Sin embargo, el cálculo de probabilidad con S ya no es válido. No es exactamente igual, pero es aproximadamente válido. ¿Ya? ¿Cuándo se invalida? Si tengo muchos números repetidos. Vamos a suponer que estoy haciendo una prueba en química con pH. Tengo 100 observaciones y tengo pH de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, 3 es bien ácido, pero vamos a suponer que tengo esos pH. Entonces voy a tener bastantes repetidos. Y ahí pudiera ser que se reste un poquito de validez a la conclusión. Sin embargo, es más válida el supuesto de la normalidad de hacer la prueba T. Bueno, bajo ciertas circunstancias. En general, es más válida. Hay cálculos de potencia. Si los datos son normales, la prueba T en general es más potente que la prueba no paramétrica. Es decir, si los datos son normales, la probabilidad de un descubrimiento es más grande en la prueba T. Es más grande si hago la prueba T. Si los datos son uniformes, no quiero hablar sobre las distribuciones, pero existen en estadística distribuciones uniformes. Si los datos son uniformes, ambos funcionan de manera similar. Tanto la no paramétrica como la prueba T. Y si los datos fueran exponenciales, que es otra distribución en estadística, la no paramétrica en general tiene más potencia que la prueba T. Hay otras distribuciones como la de Laplace. Hay cuadros, tengo un libro que no lo traje, que habla que uno puede ver las comparaciones de las pruebas no paramétricas con las pruebas en que asumimos normalidad. En general, las no paramétricas funcionan bastante bien. ¿Cuál es el problema? Las no paramétricas son menos conocidas. Estamos acostumbrados a ya las pruebas T, que son bien conocidas. Es la que suele enseñar en los cursos básicos de estadística. Damos un curso básico de estadística y le enseñamos, aquí está la prueba T para comparar dos. Estadística de básico hacemos eso, ¿no? Le enseñamos eso de ahí y generalmente no tenemos tiempo para hacer una prueba no paramétrica. Yo sí creo que debemos hacer una prueba no paramétrica porque uno se asusta cuando no son normales y dice, no son normales, no sé qué hacer, y a veces nos ponemos a llorar o, suponte que sí son. Pero si no son normales, no podemos hacer la prueba T. ¿Sí? Y ahí viene el asunto también, ¿no? Si el valor P de normalidad me da por aquí entre punto 10 y punto 15, haz la prueba T, que es más fácil. Pero si hay mucha evidencia de no normalidad, entonces es mejor buscar una alternativa. Y aquí les he mostrado una alternativa sin fórmulas, porque el software la hace. Wilcox.test. Traté de explicar aproximadamente lo que hace. Lo de los rangos o de Mann-Whitney, ambos son equivalentes. Una pregunta, ¿qué pasa si tengo más muestras, como más datos, otras variables? No solo ni hombres, mujeres, entonces en ese caso vamos a hacer comparación de más grupos, no solo de dos. Ahí se hace lo que se llama análisis de varianza de una vía, que vamos a hacer en la siguiente clase. O sea, ahorita entre ayer y hoy nos hemos concentrado en comparar dos. Y ya sabemos tamaño de muestra, prueba T, prueba no paramétrica, verificar supuestos. Ahora, en la próxima sesión vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ya no solo con dos. Vamos a comparar varios grupos.
Vamos a comprar varios grupos. Sí. Ese valor P en el ¿qué lectura le daba con respecto a este problema? A ver, la hipótesis nula, la estatura promedio de los hombres es igual a la estatura promedio de las mujeres. La hipótesis alterna, las estaturas de hombres son distintas de las mujeres. Esas son las dos hipótesis. Al tener un valor P de 0.001, eso indica que hay evidencia fuerte de qué. Existe evidencia estadística muy fuerte de que la estatura media de los hombres es distinta de la estatura media de las mujeres. Existe evidencia estadística muy fuerte de que la estatura media de los hombres es distinta a la estatura media de las mujeres. Porque el valor P salió bien bajito. ¿Sí? El valor P salió bien bajito. En la próxima sesión veremos cómo comparo varios grupos. También es la igualdad. Sí, también es la igualdad. Ahora, quizás lo último que quisiera decirles, R, tanto en el t-test como en la prueba de Wilcoxon, pone como hipótesis alterna desigualdad. Pero uno pudiera tener como hipótesis nula las medias son iguales, y como hipótesis alterna pudiera tener la una es mayor que la otra. ¿Sí? Esa pudiera ser la hipótesis alterna. Si yo me concentro en esa hipótesis alterna, obtengo mayor potencia. En el sentido de que solamente me voy a concentrar en un lado para hacer el descubrimiento. Yo estoy hipotetizando que los hombres miden más que las mujeres. O sea, esa es mi hipótesis de descubrir. Es distinta que son diferentes que las mujeres. ¿Qué ocurre? Miren, ¿se acuerdan sobre que hicimos una prueba T? Salió un valor P de 0.0005. Pero la alternativa es que las medias son distintas, ¿no? Si usted hace una prueba T, y con esto acabamos, hombres, mujeres, varianzas iguales, y le pone alternative igual, vamos a poner en la otra línea. Ustedes pongan de una sola línea, ¿no? Yo lo pongo así porque tengo la letra grandota. Greater. En ese caso, la hipótesis null, la hipótesis que voy a probar, la alterna, es que los hombres son más altos que las mujeres. Y note que el valor P cambia. En vez de ser 0.0005, ahora es 0.00027. Es una hipótesis alterna más concisa, ¿verdad? Y por ende, cuando uno especifica la hipótesis alterna más concisa, aumenta la potencia hacia ese lado, ¿no? Entonces, hay evidencia estadística abrumadora de que los hombres son más altos que las mujeres. Si yo hubiera puesto más pequeños, hombres, la hipótesis alterna como más pequeños, alternative less, me sería un valor P de 0.9997. No hay evidencia estadística que la media de los hombres sea más pequeña que la media de las mujeres. Entonces, la alternativa por default es diferente de, pero uno pudiera hacer alternativas mayor que o menor que, pero lo mismo es cierto para la de Wilcoxon. ¿Se acuerdan hace un rato en la de Wilcoxon? Valor P había dado 0.0014.
Wilcoxon también tiene esa Wilcoxon test, hombres, mujeres. Le puedo poner alternative greater. Y en ese caso, note que el valor P de 0.0014, evidencia estadística muy fuerte, se bajó a 0.0007, evidencia estadística abrumadora. Entonces, el concentrarnos en un ladito puede aumentar la potencia, ¿no? En general. ¿Qué es lo que hace en el caso de Wilcoxon? Si lo hacemos desde el punto de vista de Mann-Whitney, solamente nos fijamos si es que hay muchos en los que X es mayor que Y. Mann-Whitney por default se fija cuántos hay, en cuántos X es mayor que Y, y veo si eso es muy grande. Pero también se fija en cuántos Y es menor, X es menor que Y, y veo si eso es muy grande. Y tomando en cuenta los dos, da un cálculo valor P. En cambio, al hacerlo o enfocarnos solamente en una alternativa, solo cuenta un lado. Vamos a ver si el número de pares en el que X es mayor que Y es muy grande. Por cierto, adquiere, si le dice, ¿no? Prueba de Wilcoxon, conocida también como prueba de Mann-Whitney. Él tiene esa en ayuda. Si gustan, ahorita que voy a parar la grabación, si alguien, una persona me da un pendrive, les puedo dar la grabación de hoy, la grabación de ayer y el código de R que hice, para que se lo lleve y lo pueda correr otra vez en su casa, si no alcanzó a copiarlo, y pueda tratar de comprenderlo, ¿no? Eso es todo por hoy. Muchas gracias.